allow myself to walk into even a potential trap. Entre los años de 1970 y 1971, Edmund Kemper llevó en su coche a más de 150 jóvenes que pedían aventón en las carreteras de Santa Cruz, sin causarles ningún tipo de daño. Ed se mostraba como un hombre afable, educado y con gran facilidad para conversar. Cada vez que se detenía, fingía mirar la hora y mostraba una breve vacilación antes de ofrecer el asiento. Este gesto hacía pensar a las muchachas que era alguien ocupado, con prisa por llegar al trabajo o a su casa. Esa apariencia de normalidad les impedía a las jóvenes sospechar que en realidad estaban frente a un calculador psicópata que planeaba con frialdad futuros crímenes. Mientras conducía su Ford Galaxy amarillo, el 5 de mayo de 1972, Ed Kemper se encontró con dos jóvenes que hacían autostop. Ellas eran Mary Ann y Anita Lucchesa, ambas de 18 años de edad. Ambas jóvenes le pidieron a Ed que las acercara a la Universidad de Stanford, a lo que él accedió a dejarlas cerca y las dos subieron al vehículo. Tras unos minutos de recorrido, Kemper se desvió de la carretera y ellas advirtieron que algo iba mal. El conductor sacó un revólver de 9 milímetros, detuvo el coche y las amenazó para luego movilizarlas y colocar a Anita en el maletero. Según su versión, planeaba llevarlas a su departamento, pero cuando quedó a solas con Mary Ann, le colocó una bolsa en la cabeza y la estranguló con un cinturón. La chica forcejeó con desesperación, llegó hasta morder la bolsa para abrir un hueco y poder respirar, y gritaba mientras se retorcía. Al escucharse voces cercanas, Kemper tomó un cuchillo y la apuñaló repetidamente sin lograr rematarla de inmediato. Las heridas fueron tan profundas que una puñalada le atravesó casi por completo. Finalmente, él la sujetó del mentón y le cortó la garganta. Mary Ann dejó de luchar por su vida y finalmente murió desangrada. Y minutos después abrió el maletero y sacó a Anita, a quien también asesinó a puñaladas en el suelo. Tras acabar con ambas jóvenes, Ed Kemper cargó los cuerpos en la cajuela y se marchó del lugar. Cuando regresó al departamento que éste había alquilado, Kemper sacó los cuerpos del auto, los llevó a su habitación y ahí los desmembró, registrando parte del proceso con una cámara Polaroid. Antes de deshacerse de los restos, cometió actos de necrofilia y luego colocó los cuerpos en bolsas, los cargó nuevamente en el maletero y los enterró en un paraje desolado. No obstante, decidió conservar las cabezas de Mary Ann y Anita en su habitación, lo que se convirtió en uno de sus fetiches más perturbadores: masturbarse frente a ellas y guardarlas como trofeos macabros. Con el paso de los días, el hedor dentro del cuarto de Ed se volvió insoportable y este comprendió que debía deshacerse de ellas para evitar que fueran identificadas por sus registros dentales. De esta manera condujo hasta una montaña cercana y arrojó las cabezas por un barranco. Las jóvenes Mary Ann y Anita Lucchesa fueron incluidas poco después en los reportes de personas desaparecidas. No obstante, la policía no emprendió una investigación a fondo, ya que en esa época era común que muchos muchachos abandonaran sus hogares para trasladarse a otros estados, atraídos por el estilo de vida hippie. Mientras tanto, Kemper era plenamente consciente de que aquel asesinato perpetrado había resultado torpe y lejos de la experiencia gratificante que había fantaseado durante muchos años. Vaciló al apuntar a Mary Ann porque le encontraba una chica atractiva e inteligente, y el forcejeo fue mucho mayor de lo que había previsto. Aparte de ello, oyó voces cercanas en el lugar elegido, y al apuñalar a Anita Lucchesa, se causó una herida con el propio cuchillo. Kemper comprendió que esos errores y tropiezos debía considerar como grandes fallos, por lo cual debía corregir los mismos en futuros ataques. Transcurrieron 4 meses hasta que las cabezas de las dos jóvenes fueron encontradas. Tal como Kemper había anticipado, los restos pudieron ser identificados gracias a sus registros dentales, lo que confirmó a la policía que se trataba de un doble, atroz asesinato. Aún así, él permanecía sereno. Seguía frecuentando el bar Jolly Ron, donde escuchaba a los agentes comentar el caso y admitir que no contaban con ninguna pista certera. Kemper estaba convencido de haber sido lo bastante cuidadoso para no dejar evidencia que lo vinculara con el crimen. Poco tiempo después, Ed Kemper sufrió un accidente de motocicleta que le dejó el brazo enyesado y le otorgó una licencia médica por varios meses. En su mente, Kemper seguía reviviendo una y otra vez el asesinato de las dos chicas.
Se masturbaba mirando las fotos que les había tomado y de vez en cuando visitaba las improvisadas tumbas en las cuales aún se encontraban enterradas, aunque sin sus cabezas. Según sus posteriores confesiones, se había enamorado de Mary Ann. El 14 de septiembre, Edmund Kemper volvió a atacar. En esta ocasión, la víctima fue Eiko Koo, una estudiante de origen asiático de apenas 15 años. Aunque no acostumbraba a pedir aventones, la joven se retrasaba para una clase y decidió hacer autostop. Kemper se detuvo y le ofreció llevarla, propuesta que ella aceptó con total gratitud. Pocos minutos después de iniciar el trayecto, Ed desvió repentinamente la ruta, lo cual puso nerviosa a la muchacha de 15 años. Entonces, Kemper sacó una pistola Magnum 357 y la presionó contra sus costillas, asegurándole que no tenía ninguna intención de lastimarla. Inclusive le contó que pensaba suicidarse, pero que antes necesitaba hablar con alguien porque se sentía muy solo y deprimido. Eiko, probablemente confiando en aquella historia, permitió que él la llevara hasta un lugar apartado, pensando ingenuamente que podría salir con vida de esta situación. Al detener el coche, Kemper la inmovilizó y la amordazó, y después la asfixió hasta dejarla inconsciente, para luego abusar de ella y estrangularla con una bufanda que la propia joven llevaba puesta. Una vez muerta, colocó el cuerpo de la chica en el maletero y condujo hasta un bar cercano, donde bebió tranquilamente una cerveza. El asesino se encontraba satisfecho con la sensación de control que había experimentado durante este nuevo crimen. Ese mismo día, Ed visitó a su madre con el propósito de comprobar si podía mantener la calma y disimular lo ocurrido. Tras despedirse, no resistió la tentación de abrir el maletero y observar el cadáver que yacía. Más tarde, en su apartamento, desmembró a Eiko y esparció los restos en las montañas de Santa Cruz, conservando, como ya lo había hecho antes, la cabeza de la víctima. 2 días después, Kemper tenía programada una evaluación en Fresno con una pareja de psiquiatras forenses, cuyo propósito era determinar su estado psicológico actual. Al reunirse con ellos, logró proyectar una imagen tan estable y convincente que los especialistas quedaron impresionados con los supuestos progresos del paciente. La actuación de Kemper fue tan persuasiva que aprobaron su petición presentada meses atrás para borrar de sus antecedentes el asesinato de sus abuelos cometido en su adolescencia. Lo irónico es que mientras se llevaba a cabo aquella cita, Kemper había llegado con la cabeza de Eiko guardada en el maletero de su automóvil. Cada homicidio reforzaba la confianza de Ed Kemper y a la par buscaba deliberadamente situaciones de riesgo que intensificaran esa sensación de dominio y ausencia de consecuencias que le resultaba placentera. Seguía frecuentando el bar donde solían reunirse policías con quienes conversaba de manera afable y entre los que no despertaba la menor sospecha. De hecho, varios agentes ya le tenían cierto y considerable aprecio. Asimismo, continuó deteniéndose en la carretera para recoger a distintas jóvenes a quienes llevaba luego a sitios muy apartados. Tras conversar unos minutos con ellas, evaluaba si podían ser víctimas potenciales. Si la joven le parecía una estudiante de clase media, atractiva y de conducta libre, la consideraba inmediatamente como un posible blanco. En cambio, si percibía que pertenecía a un estrato más humilde, carecía de formación o presentaba problemas familiares, este perdía totalmente el interés. Su objetivo, según su lógica retorcida, era herir a la sociedad en el punto que más le dolía, representado por ese perfil de mujeres que él buscaba. No obstante, no actuaba de modo impulsivo, ya que a la mayoría de las muchachas que recogía no les causó ningún daño. El 8 de enero de 1973, Ed Kemper volvió a matar. Aún llevaba el brazo enyesado debido a una lesión que tardaba más de lo previsto en sanar, lo cual dificultaba la ejecución de sus crímenes. Incapaz de reincorporarse al trabajo y con problemas económicos, Kemper se vio forzado a regresar a la casa de su madre, algo que realmente lo irritaba profundamente. Sin embargo, logró comprarse una pistola nueva, aprovechando que sus antecedentes estaban limpios, y no tardó en buscar la ocasión para estrenarla con una nueva víctima. Tras rondar por las inmediaciones del campus universitario de Santa Cruz, encontró a Cynthia Schall, una joven estudiante que hacía autostop y que sin saberlo estaba a punto de cometer el error más fatal de su vida. Kemper volvió a recurrir al engaño del suicida. Le mostró el arma asegurándole que no pretendía hacerle algún daño y que solo quería conversar antes de quitarse la vida. La muchacha, confundida y asustada, aceptó cooperar.
Después de conducir hasta un sitio apartado, le dijo que deseaba continuar la charla en su casa, pero que debía ocultarla en el maletero para evitar que su madre lo viera llegar con una mujer. Tras su insistencia, Cynthia accedió y entró al portaequipajes, y fue ahí donde Kemper aprovechó el momento para dispararle en la cabeza con su revólver, matándola en el acto. Ed condujo de regreso con el cadáver y lo escondió en el armario de su habitación. Al día siguiente cometió actos de necrofilia y luego la desmembró, arrojando sus restos por un barranco. Como en ocasiones anteriores, conservó la cabeza para sus prácticas enfermizas, y esta vez la situación se tornó más complicada. Apenas 2 días después, un policía encontró partes del cuerpo de la joven, y al enterarse del hallazgo, Kemper decidió quemar la cabeza y eliminar cualquier evidencia que pudiera incriminarlo. El 5 de febrero, Rosalind Thorpe, una estudiante de 23 años, decidió pedir un aventón cerca de la Universidad de Santa Cruz. Ed Kemper, que circulaba por la zona, detuvo su automóvil y le ofreció llevarla. Durante el trayecto conversaron con naturalidad hasta que se toparon con otra joven en la carretera. Ella era Alice Liu, de 21 años, quien pedía transporte en un tramo apartado y oscuro. Kemper volvió a detenerse y le permitió subir, sentándose ella en el asiento trasero. En ese instante, el asesino sacó su revólver y disparó a quemarropa contra Rosalind, que viajaba en el asiento delantero. Acto seguido, dirigió su arma hacia Alice y también abrió fuego hasta dejarla aparentemente sin vida. Mientras conducía, Ed fantaseaba con abrir el cráneo de Rosalind para examinar su cerebro, intrigado por la amplitud de su frente. Sin embargo, pronto escuchó leves gemidos provenientes de la parte trasera. Era Alice, que aún respiraba. Kemper condujo hasta un paraje solitario, detuvo el vehículo y le disparó en la cabeza para asegurarse de su muerte. Luego regresó a la casa de su madre con los cuerpos de ambas jóvenes ocultos en el maletero. Ya en casa, Ed saludó a su madre y poco después, alrededor de las 10 de la noche, le comentó que saldría a comprar unos cigarrillos. Se dirigió a su automóvil estacionado en la calle y abrió el maletero y con un cuchillo decapitó a Rosalind y Alice. Pese a la osadía del acto, nadie pudo descubrirlo. Al día siguiente profanó los cuerpos sin cabeza, aunque esta vez no los desmembró por completo, limitándose únicamente a amputarle las manos, pues esa práctica ya no despertaba el mismo interés en él. Posteriormente guardó los cadáveres en el maletero y emprendió un viaje hacia la casa de un amigo en las cercanías de San Francisco, con la intención de deshacerse de los restos en otro lugar y así lograr confundir a la policía. Finalmente arrojó los cuerpos de Rosalind Thorpe y Alice Liu en un barranco en Eden Canyon, mientras que las cabezas y manos terminaron en un paraje conocido como el Acantilado del Diablo. 2 semanas después del doble homicidio, la policía encontró los restos de Thorpe y Liu, y poco después apareció también el cuerpo de una joven llamada Mary Guilfoyle, víctima de un segundo asesino en serie que actuaba en la misma zona, Herbert Mullin, un esquizofrénico responsable de 13 homicidios durante el periodo en que Kemper aterrorizó a toda Santa Cruz. La presencia de ambos hallazgos disparó patrullajes constantes por las carreteras. Prácticamente no había tramo de vía sin vigilancia policial. Ante este clima de tensión, Kemper empezó a ponerse inquieto. Consciente de que había alcanzado el punto más alto de su escalada criminal, decidió cerrar su carrera con un gesto final y macabro. Trazó un plan para demostrar mediante un acto espantoso de lo que era capaz. En sus propias palabras comentó: "Quería encararme con las autoridades de Santa Cruz. Quería demostrarles que iba en serio y del tipo de monstruo que debían enfrentar. Pensé en matar a todos los vecinos de mi manzana, y no solo a los que vivían en ella, sino también en las casas cercanas. Mi ataque habría sido lento, metódico, sistemático. Sabía que podía hacerlo". Sin embargo, el 20 de abril del año de 1973, Ed decidió que debía matar a su propia madre. Cogió un martillo y se introdujo en su habitación. Clarnell dormía plácidamente hasta que recibió un duro golpe que le destrozó el cráneo. Luego de ello, Ed cogió un cuchillo y la decapitó para luego llevar la cabeza a este living de la casa, en donde la puso sobre la chimenea y comenzó a lanzarle dardos mientras la insultaba. También le arrancó la lengua y la laringe para meterlas en la trituradora de basura. Posteriormente violó el cadáver y lo escondió en un closet antes de salir a emborracharse a un bar cercano.
Kemper no podía creer lo que había hecho. De cierta forma, la relación con su madre era sumamente compleja y a ratos la odiaba, pero también se preocupaba por ella. Aún así, estaba completamente convencido de que las mujeres a las que raptó, asesinó, violó y descuartizó murieron por culpa de cómo ella lo había criado. El mismo día del asesinato de Clarnell, él llamó por teléfono a una vieja amiga de su madre, Sarah Taylor, de 59 años, y la invitó a una cena que supuestamente Clarnell había organizado para esa misma noche. La mujer asistió a la cita ignorando por completo que su amiga estaba muerta a manos de su propio hijo. Cuando ésta llegó a la casa, Ed la estranguló apenas entró por la puerta y la decapitó para luego violar su cadáver. Tras este último crimen, Ed comprendió que estaba totalmente perdido, y es por eso que decidió huir de la casa de su madre, no sin antes dejarle una nota a la policía. Sábado 5:15 de la mañana. No es necesario que ella sufra a causa del horrible carnicero sangriento. Fue breve, fue mientras ella dormía y yo quise que fuese así. Muchachos, no es un trabajo incompleto y descuidado, simplemente falta de tiempo. Tengo muchas cosas que hacer. Kemper condujo su vehículo hasta Colorado, pero a pesar del esfuerzo sabía que era cuestión de tiempo para que se descubriera el doble crimen y la policía fuera tras él. Pasaron 2 días en los que condujo su vehículo sin rumbo y se emborrachó, esperando ser detenido por algún agente de la ley o escuchar las sirenas de la policía acercándose. Sin embargo, nada de eso ocurrió. No había noticias sobre sus asesinatos en la radio y tampoco nadie lo estaba buscando. Se sentía decepcionado y a la vez desesperado por terminar con toda aquella presión. Tras matar a su madre, Ed se había quedado sin una motivación para seguir asesinando a otras mujeres. El lunes 23 de abril, poco antes de la medianoche, decidió entrar a una cabina telefónica y llamar a la policía para entregarse. Se comunicó con algunos de sus amigos policías, quienes al escuchar la perturbadora historia de cómo había asesinado a su madre y la había decapitado, se echaron a reír de buena gana y le cortaron el teléfono. Todos ellos pensaron de que se trataba de otra de las retorcidas bromas del gigante Kemper, y este no podía creerlo. Cuando otro agente que no lo conocía recibió la llamada y lo tomó en serio, se enviaron varias patrullas al lugar que Kemper había indicado y en donde había pasado toda la noche despierto, esperando a la policía. No solo había confesado el asesinato de su propia madre y la señora Taylor, sino también el de las estudiantes que estaban siendo halladas descuartizadas por todas las carreteras de Santa Cruz, y fueron un total de 8 horrorosos crímenes en menos de un año. Edmund Kemper no había dormido en absoluto y estaba al borde de un nuevo estallido de ira, mientras el agente Conner intentaba calmarlo por teléfono. Cuando finalmente vio llegar las patrullas policiales, sintió un profundo alivio. Su ansiedad terminaba y con ella también su carrera criminal. Salió de la cabina telefónica sin oponer resistencia y de hecho le reprochó a los agentes el tiempo que habían tardado en llegar tras su captura. La noticia conmocionó a todo Estados Unidos, aunque el número de víctimas de Kemper no era el más alto en comparación con el de otros asesinos seriales. Su brutalidad y su capacidad para manipular lo convertían en uno de los psicópatas más sádicos y sorprendentes que habían enfrentado los especialistas. Este sádico asesino había burlado a la policía, a los psiquiatras y a todo el sistema judicial en repetidas ocasiones. Era un joven de tan solo 24 años, extremadamente hábil, calculador y perturbadoramente cruel que incluso había asesinado a su propia madre. Para muchos de sus conocidos, especialmente los policías con quienes solía compartir charlas y cervezas en los bares, la revelación fue totalmente devastadora. Les resultaba inconcebible que aquel muchacho simpático e inteligente, con quien habían bromeado tantas noches, fuera en realidad el asesino al que buscaban desde hace muchos meses. Tras su arresto, Kemper alternó episodios de calma con crisis nerviosas e incluso intentó suicidarse 2 veces cortándose las venas con un bolígrafo que había sustraído a una periodista sin que ésta se diera cuenta. Durante las investigaciones, Kemper mostró una sorprendente disposición para colaborar y hasta acompañó a los agentes a cada una de las escenas del crimen y describió con precisión cómo había engañado y asesinado a sus víctimas. Su memoria resultó completamente asombrosa, pues recordaba cada detalle y pudo indicar el paradero de restos que aún no habían sido descubiertos por la policía. El asesino no solo cooperó con la reconstrucción de los hechos, sino que también se mostró dispuesto a abrirse ante los especialistas, revelando el retorcido mundo interior que lo había llevado a cometer sus atroces crímenes. Incluso antes de que su madre lo relegara cruelmente al sótano, Edmund ya mostraba fantasías macabras y prematuras, siempre relacionadas con la muerte.
Su personalidad psicopática y su inclinación necrófila se fueron gestando en medio de su aislamiento social. No solo sentía un profundo resentimiento hacia su madre y una desconexión con sus compañeros de colegio, sino que tampoco mantenía una buena relación con sus propias hermanas. Cuando éstas lo irritaban, solía vengarse decapitando las muñecas con las que jugaban, un gesto que resulta revelador al observar cómo años más tarde aplicaría el mismo patrón con sus víctimas reales. En sus propias confesiones, Kemper explicó que cortaba las manos y las cabezas de las mujeres asesinadas para dificultar la identificación de los cuerpos. Sin huellas digitales ni dentaduras, la tarea de los forenses se volvía realmente compleja. Sin embargo, más allá de esta justificación práctica, quedaba claro que la necrofilia y la decapitación eran para él fuentes de excitación y satisfacción, lo cual evidenciaba que su motivación iba mucho más allá de encubrir los crímenes. Respondía a un deseo de gratificación sexual a través de la mutilación. Durante el juicio, Edmund Kemper aceptó su responsabilidad en los 8 cargos de asesinato en primer grado, aunque intentó defenderse alegando demencia. En ciertos momentos relataba sus crímenes con una frialdad absoluta, mientras que en otros se quebraba, con la voz temblorosa, admitiendo que estaba enfermo y que merecía ser condenado a morir bajo tortura. Sin embargo, el jurado concluyó que la planificación y la sangre fría con la que actuó no eran compatibles con un trastorno mental incapacitante. Tras apenas un par de horas de deliberación, el 8 de noviembre del año de 1973, lo declararon culpable y lo sentenciaron a cadena perpetua, ya que en ese entonces la pena de muerte no estaba vigente en California. Tras las rejas, Edmund Kemper volvió a destacar como un reo modelo. En el año de 1981 recibió un premio público otorgado por su aporte a la reproducción de libros para ciegos, el cual realizó con un equipo de 15 reclusos que trabajaban bajo sus órdenes. Sin embargo, su personalidad sádica continuaba desarrollándose. En entrevistas posteriores, Kemper dejó entrever que el encierro no había apagado sus impulsos oscuros, sino que los había trasladado hacia otros terrenos. Si bien se mostraba servicial y colaborador, su capacidad de manipulación seguía intacta, pues dominaba con facilidad a otros internos y sabía cómo agradar a las autoridades penitenciarias para mantener su imagen de preso ejemplar. Durante esos años se convirtió en una figura enigmática dentro de la prisión. Por un lado, el Coed Killer se mostraba como un hombre calmado, lector voraz y trabajador disciplinado. Por el otro, en sus conversaciones con criminólogos y psiquiatras revelaba detalles escalofriantes de sus crímenes, con un desapego que sorprendía incluso a los expertos. Su manera de explicar con precisión los asesinatos lo consolidó como una fuente de estudio para la criminología moderna. A lo largo de la década de 1980, Kemper fue entrevistado en varias ocasiones por el FBI como parte del programa de desarrollo del perfil criminal de asesinos en serie, siendo uno de los casos que ayudó a entender la mente de este tipo de delincuentes. Sus testimonios se volvieron material valioso para manuales y entrenamientos de agentes. Pese a esta colaboración académica, Kemper nunca dejó de ser considerado un individuo altamente peligroso. Sus propias declaraciones lo confirmaban, ya que este mismo afirmaba que si algún día saliera en libertad, probablemente volvería a matar. En las décadas siguientes, Kemper solicitó la libertad condicional en múltiples ocasiones, pero siempre le fue negada. En cada audiencia, las autoridades penitenciarias destacaban el riesgo que representaba su liberación, en tanto que su propio historial de declaraciones servía como prueba de que nunca había abandonado sus impulsos homicidas. Con el paso de los años, su estado de salud empezó a deteriorarse. A principios de los años 2000 sufrió un derrame que lo dejó con limitaciones físicas y desde entonces ha necesitado cuidados médicos constantes dentro de la prisión. Se sabe que actualmente a sus más de 75 años de edad vive en condiciones muy restringidas debido a problemas de visión y movilidad, pasando la mayor parte del tiempo en una silla de ruedas. Al día de hoy, Edmund Kemper permanece en la prisión estatal de California en Vacaville, convertido en una figura casi mitológica dentro de la criminología. Para algunos, este personaje representa un testimonio viviente de la complejidad de la mente criminal, mientras que para otros es un recordatorio de que incluso el preso más ejemplar puede ocultar un monstruo irreformable. Si te gustó esta fascinante historia, dale like a este video y suscríbete para no perderte los casos más aterradores, poco conocidos y emblemáticos del mundo criminal.